chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la sesión del día de hoy sin ningún problema. ¿Todos me escuchan? Confirmen, por favor. Buenos días a todos. Buenas tardes. Te escucho. Ay, sí, buenas tardes. Disculpen, ya son 12 y 13, ¿no? Ya. A continuación voy a compartir el material para poder iniciar, ¿ya? La sesión pasada ustedes trabajaron el tema de... a ver, perdón. Un momentito. La frase... Estamos con el verbo. Ah, y también el adverbio. Interesante. Ya. Bien. Ya. Es la frase verbal. Hoy día hay dos temas, ¿ya? Atentos, por favor. Vamos a tratar de avanzar, avanzar antes de la hora de... Tienen ustedes ahí un receso, me parece, de 5 minutos. Entonces, antes de ese receso vamos a ejercitar y avanzar, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a trabajar frase verbal. Frase verbal. La sesión pasada ustedes tuvieron el adjetivo, ¿no? El adjetivo, clases de adjetivo, los grados del adjetivo, funciones del adjetivo. Después me parece que también trabajaron al nombre, al sustantivo nombre, y a la estructura de la frase nominal, tipos de sustantivos, los determinantes también, determinantes, cuantificadores, numerales y los famosos indefinidos, ¿no? Numerales de tipo ordinal, cardinal, partitivo y múltiplo. Cuando se escriben juntos o separados los cardinales y los ordinales, ¿no? Los cardinales, 1, 2, 3, 4, 10, 21, 22, 23, esos cardinales se escriben juntos. Los compuestos, claro está, los compuestos se escriben juntos hasta el numeral 29. Del 31 hacia adelante, todos los compuestos se escriben separados. En el caso de los ordinales, primero, segundo, duodécimo, decimotercero, decimoquinto, los ordinales se escriben juntos o separados. Los compuestos, claro está, se escriben juntos o separados cuando llegan hasta el orden 29, o sea, 29, juntos o separado. Si se escribe separado, 29, cada elemento del compuesto por separado recibe la concordancia, 29 candidato, 29 candidata. Si se escriben separados. Si se escriben juntos, ¿cómo sería? 29 candidato, 29 candidata. La concordancia en los ordinales que se escriben juntos, los compuestos, es al final, en la última palabra. Y el ordinal, a partir del orden 31, se escriben siempre separados, todos los compuestos. ¿Recordaron eso, no? ¿Qué más? Los ordinales compuestos con 1, todos los ordinales que tengan 1 y compuestos con 1, llevan la marca del femenino cuando se anteponen, o mejor dicho, conservan la marca del femenino cuando acompañan a sustantivos femeninos. Pero si es que acompañan a sustantivos masculinos, la O del masculino en el ordinal del 1 y los compuestos con 1 desaparece. Ejemplos: una muñeca, 2 muñecas, 3 muñecas. Un libro, 2 libros, 3 libros. Un libro, una muñeca. En libro, el cardinal pierde la O. No hay concordancia. Para evitar uno libro, que eso es que genera cacofonía. 21 libros versus 21 carteras. 21 libros, no tiene concordancia, ni en género ni en número. 21 carteras, solo conserva la concordancia en género, femenino.
¿Ya? ¿Recordaron eso, chicos y chicas? Es importante para la cuestión normativa. ¿Qué pasa con los ordinales? Todos los ordinales que contengan a tercer y a, ¿no? Todos los ordinales que contengan a tercer y a primer en sus formas simples y compuestas. Primer libro es correcto, primero libro no es correcto. ¿Ya? ¿Qué pasa con primer y tercer? Cuando se anteponen a sustantivos masculinos, pierden la O sea, no establecen concordancia. La O se suprime, la O de género. Pero cuando acompañan a femeninos, ¿qué sucede? Podemos decir primera campeona, tercera candidata. Primera candidata, tercera candidata. 21ª candidata. 23ª candidata. Con masculino, 21º candidato, 23º candidato. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Cuándo se suprime, no? Primero y tercero la O, ¿no? ¿Cuándo? En las formas simples y compuestas, cuando se anteponen a un sustantivo masculino. ¿Ya? Esas son cuestiones de concordancia, ¿no? Muy bien. Ahora sí, chicos, estamos ya en el tema frase verbal. A ver. Frase verbal. Bueno, ¿qué es la frase verbal? Frase verbal, al igual que frase nominal, son unidades sintácticas. Unidades sintácticas menores a la oración, menores a la proposición. Unidades sintácticas que, en el caso de la frase verbal, están formadas principalmente por un verbo. ¿Ya? Por un verbo. La frase verbal funciona como predicado. La frase verbal funciona como predicado. Obviamente predicado de una oración bimembre, porque las oraciones unimembres no distinguen sujeto y predicado. ¿Ya? ¿Cuál es su estructura? La estructura es la siguiente, disculpen. La estructura es la siguiente. Si el núcleo, o sea, si el verbo es copulativo, ¿quiénes son los copulativos? Ser, obviamente se tendría que conjugar, ¿no? Otro, estar, otro, además de estar, ser, estar y parecer. Ser, estar y parecer. Cuando estas frases verbales con verbo copulativo tienen, o mejor dicho, cuando estas frases verbales tienen como núcleo a un verbo copulativo, estos son pues ser, estar y parecer. Obviamente, para que tengamos la certeza de que funcionan como verbos copulativos, es indispensable la presencia de quién, es indispensable la presencia de quién, del complemento atributo, ¿ya? El atributo debe ser obligatorio, es obligatorio en oraciones con predicado, predicado nominal, predicado con núcleo verbo copulativo, ¿ya? El atributo es importante en esa frase verbal atributiva. Cuando la frase verbal es predicativa, los complementos varían, porque los verbos predicativos pueden ser transitivos, es decir, pedir objeto directo, pero también un verbo copulativo, un verbo predicativo podría ser intransitivo. Si es intransitivo, no pide objeto directo. Hay verbos predicativos que son ditransitivos, que tienen objeto directo y objeto indirecto. Sea cual sea el verbo, sin importar si es copulativo o si es predicativo o si es transitivo o si es intransitivo, el verbo siempre va a pedir, o mejor dicho, estos verbos pueden estar acompañados de un complemento circunstancial. El complemento circunstancial es opcional, ¿ya? El complemento agente está presente cuando la oración tiene verbo predicativo, pero en la voz pasiva.
Hay requisitos para que aparezcan determinados complementos, ¿ya? Entonces, en las frases verbales atributivas, ¿quién va a estar? En las frases verbales atributivas va a estar, pues, el verbo copulativo, ser, estar. Puede estar en su forma compuesta. Esta es una forma compuesta, ¿ya? Y, obviamente, el elemento obligatorio, ¿quién es? Es el atributo, ¿ya? Ahí está el atributo. Es muy importante que se acuerden de eso. Atributo. Más el verbo copulativo. Verbo copulativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en la frase verbal llamada predicativa? En estas, obviamente, el verbo viajaron, viajar, compraron, comprar, estaba podando, ahí, estaba podando es un compuesto llamado perífrasis. En las perífrasis verbales, el verbo principal es el último de la derecha. Tomen nota. En los compuestos llamados perífrasis verbales, el verbo principal es el último de la derecha. Aquí también hay una perífrasis verbal de la voz pasiva. Fue tejida por... Verbo principal, el último de la derecha. ¿Ya? Son verbos predicativos. Los complementos varían. Fíjense aquí, complementos, los complementos varían. A ver, ya. Los hermanos de Luis viajaron a Chiclayo. ¿A dónde viajaron? A Chiclayo. Complemento circunstancial de lugar. Mis amigos compraron polos y camisas. Yo le pregunto al verbo, ¿qué es lo que compraron mis amigos? ¿Qué es lo que compraron? Respuesta, polos y camisas. ¿Eso qué es? Objeto directo. Yo puedo preguntarle ahí, el jardinero estaba podando el rosal. ¿Qué es lo que estaba podando? Respuesta, el rosal. ¿Eso qué es? Objeto directo. Siguiente. Esta chompa fue tejida por mi madre. Como te dije, esta perífrasis verbal es de la voz pasiva. Cuando es de la voz pasiva, necesita la oración un complemento agente. El complemento agente siempre está encabezada por la preposición por. La preposición por y además de la preposición por, ¿qué va a llevar? El responsable, la preposición por y el responsable de la acción. Eso es complemento agente. Complemento agente, el agente responsable de la acción. En la voz pasiva. ¿Ya? Muy bien. A todo esto, el elemento más importante en la frase verbal, ¿quién es? El núcleo. ¿Ya? Vamos al núcleo. El núcleo, ¿quién es? El verbo. El verbo tiene una forma base. La forma base se llama raíz. ¿Se acuerdan de su clase de morfología? ¿Se acuerdan de la clase de morfología? Hay morfemas lexicales y morfemas gramaticales. Dentro de los morfemas gramaticales había los flexivos amalgama. Aquí está el flexivo amalgama. ¿Se acordaron? El flexivo amalgama solamente aparece en verbos conjugados. Pinté, pintamos, pintaron, pintaste, pintemos, pintábamos, pintaría, pintase, pintare, ¿ya? Estas marcas son los morfemas amalgamas. Su valor, el valor de esta pieza, de esta porción, de esta partícula de la palabra es modo. Pinte, pinte, no dice pinté, ¿no? Pinte. Usted pinte. O puede ser que yo pinte. Si es que yo pinte, ojalá que yo pinte, ese pinte será modo subjuntivo, deseo. Tiempo presente. Número
singular. Persona, primera persona, yo. Aspecto, el presente siempre es imperfecto, porque el presente señala una acción habitual, que no termina, que no concluye. Aspecto perfecto o perfectivo. Entonces, semánticamente, o en todo caso, queremos definir, queremos caracterizar el verbo. El verbo es una palabra, es una unidad morfológica, máxima, ¿no? La unidad mínima de la morfología es el morfema, la unidad máxima es la palabra. La palabra es estudiada por la morfología, también es estudiada por la semántica, porque hay una semántica léxica, ¿ya? También es estudiada por la semántica, porque la semántica estudia el significado de los signos lingüísticos y una palabra es un signo lingüístico. Entonces, el verbo es una categoría léxica. Claro, porque su base es un morfema léxico. ¿Qué más? El verbo es una palabra variable. ¿Por qué variable? Porque acepta flexivo, en este caso, amalgama. Por eso es variable. El verbo funciona como núcleo de una frase verbal. El verbo, en cuanto a valores, ¿no? En cuanto a significado, el verbo expresa el suceso de un hecho, un evento, expresa una acción, expresa un proceso, expresa un estado. Los verbos pueden aparecer con sus flexivos amalgamas, ahí como compró y escribí, son verbos conjugados. Verbos conjugados. O verbos expresados en su forma personal. Pero también hay verbos que aparecen sin conjugación, o sea, verbos en su forma no personal. En el español se les llama verboides. ¿Cuántas formas no personales hay? Hay 3 formas no personales. La primera es el infinitivo. Son todos los verbos que terminan en ar, ir. ¿Ya? Amar, soñar, cantar, beber, decir, vivir. En su participio, la forma participial de esos verbos no personales o verboides terminan en ado, ido, to, so y cho. En algunos casos, dependiendo de la estructura en la que aparecen, también puede ser ada, ida, ¿no? Amada. Comprado, comprada. Bebido, bebida. Hecho, hecha. Impreso, impresa. Escrito, escrita. Contado, contada. ¿Ya? Esos son los participios. Y los gerundios que terminan en do. En bebiendo, así en do y cantando. Ahí están las marcas de gerundio. Entonces, respondiendo a la estructura del verbo, respondiendo a esta indicación que hicimos respecto del flexivo amalgama, y todos los significados, modo, tiempo, número, persona y aspecto, vemos aquí las categorías gramaticales de las formas verbales personales. Lo que quiere decir es el significado de la conjugación verbal. El significado de la conjugación verbal o los famosos accidentes gramaticales. ¿Se acordaron? En el colegio trabajamos accidentes gramaticales. El modo indicativo, ojito, modo indicativo. Voy a apoyarme me conviene utilizar aquí en la mensajería, hay un espacio ahí también para una herramienta para utilizar, ya más rápido que la pizarra. A ver, el modo indicativo tiene el siguiente significado, ¿ya? En el modo indicativo, ¿qué es lo que sucede? El hablante informa objetivamente sobre un hecho, ¿ya? El hablante informa objetivamente sobre un hecho. Por eso están los ejemplos. Miguel redactó el informe. Samuel pintó la pared. David toca la guitarra. ¿Qué pasó? Miguel redactó el informe. ¿Qué sucedió?
Samuel pintó la pared. ¿Qué aconteció? David toca la guitarra. Te estoy informando. Informar. En el modo subjuntivo, ¿qué hace el hablante? El hablante expresa el hecho o la acción como un deseo. O como un hecho irrealizable. O sea, el hecho no se realiza, ¿ya? Es un deseo, es un hecho irrealizable. Lo puede expresar también con duda, ¿no? Con duda, con temor, con inseguridad, ¿ya? Como deseo o como duda o con inseguridad. Expresa un evento con inseguridad. ¿Por qué? Porque es lo que le gustaría que sucediera al hablante. Ejemplo, ojalá llegue puntualmente a la reunión. Si hablamos de Luis, ¿dónde está Luis? Ay, ojalá que llegue, ¿no? Ojalá llegue puntualmente a la reunión. Es un deseo. No es un hecho concreto, no es un hecho objetivo. Quizá María participe en el torneo de ajedrez. Quizá yo participe. No estoy diciendo que yo participaré. Digo, quizá participe, no estoy segura. Es un hecho irrealizable, es un hecho hipotético. ¿Ya? Es un hecho hipotético. Eso es muy importante. Cuando hablamos de modo imperativo, en el modo imperativo el valor es el siguiente. ¿Ya? El hablante expresa un hecho, una situación, como una orden, como una súplica o como un pedido, ¿ya? Ahora sí, ahí está la información que les estoy escribiendo. Ejemplo, a ver, vamos a realizar el ejemplo con mis estudiantes. A ver, Marcelo Agurto, a ver. Marcelo, apaga tu micrófono, por favor. Ese es un ejemplo. A ver, con Ariana Leticia. Ariana, resuelve el ejercicio 2. A ver, con Valerie Johnny. Con Valerie, a ver. Valerie, ¿puedes prestarme tu ficha de trabajo? Te estoy haciendo un pedido, ¿no? ¿No es así? ¿Ya? Ahí el modo es imperativo, por si acaso. Otros accidentes gramaticales, otras categorías gramaticales de los verbos en su forma personal, o sea, verbos conjugados, es el tiempo. En el español trabajamos con el tiempo presente, ¿ya? Con el tiempo presente. Un momentito, a ver, queremos. Trabajamos con el tiempo presente, con el tiempo pasado y con el tiempo futuro. En el español tenemos 3 tiempos: presente, pasado y futuro. El niño coma, dice, o el niño come. Discúlpenme que no puedo, a ver, quiero agrandar la vista, no puedo. A ver, vamos a ver, un momentito. Ahí está, el niño come ya, ahí dice el niño come. El niño come, ese es un tiempo presente, ese es tiempo presente. El niño come. Es un hecho habitual. Mario redactó el informe, ese es un tiempo pasado. Siguiente ejemplo. Susana comprará blusas, eso es tiempo futuro, se expresa la acción en futuro. Las marcas de persona en el español son 3.
La primera persona es yo, la segunda persona es tú y la tercera persona es él o ella. Obviamente estas personas tienen sus variantes cuando se encuentran conjugadas en plural. El número plural para ellas, la forma plural, perdón, para ellas será ellas. Ahí está, plural. La forma plural para tú será, perdón, para yo, primera persona será nosotros. Todo, de todo. En realidad, es todo. Si bien es cierto, sabemos que la O y la S son marca de número, pues todo el lexema marca, ¿no? En realidad todo el lexema aquí marca. ¿Ya? Entonces, el plural para ella es ellas, el plural para yo es nosotros, el plural para tú es ustedes. ¿Ya? Recuerdan que algunos pronombres marcan plural morfológicamente, son variables. Hay otros pronombres que no marcan el plural morfológicamente, son invariables. ¿Cómo marcan el plural algunos pronombres como el yo? Con otro lexema, nosotros. ¿Ya? También hay otro accidente gramatical. Ese otro accidente gramatical se llama aspecto. En el español hay aspecto perfectivo y hay un aspecto imperfectivo. Uy, ahora, ¿cómo hacemos? A ver. El aspecto perfectivo. A ver, vamos a utilizar el chat también aquí. Aspecto perfectivo. El aspecto perfectivo en el español. El aspecto perfectivo se refiere a un hecho culminado, un hecho concluido. Puede ser un hecho concluido en el futuro o en el pasado. ¿Ya, jóvenes? En el futuro o en el pasado existe el aspecto perfectivo. Vamos a escribir, voy a escribir acá ejemplos. Solo con el verbo, ¿ya? A ver, yo. A ver, el verbo, en el pasado. Aspecto perfectivo. Yo amé. A ver, un ratito. Voy a apoyarme aquí del conjugador. A ver, ya, con un verbo amar. Que es el verbo, ¿no? El verbo modelo que utilizamos como paradigma. Ya está, amar. Estamos hablando del aspecto, ¿no? A ver, ya. Perfecto, amar. Amar. A ver, amar. Pasado perfecto. Amé. Esto es pasado perfecto. Ya está, yo amé. Solamente con el yo voy a hacerlo, ¿ya? No, no vamos a terminar. A ver, el pasado perfecto, amé. Ya, a ese se le llama el pasado perfecto amé, se le llama el pasado perfecto simple. Pasado perfecto simple. De ahí, en el pasado perfecto, todos los demás serán compuestos. A ver, yo he amado, yo había amado. A ver, vamos a ver. Yo he amado. No me dan las formas compuestas. ¿Eh? Yo voy a buscarlas, ¿ya? Voy a buscarlas, a ver. Un momentito. El pasado perfecto. Lamentablemente esto no hay en inglés. Ya, no hay problema. Un momentito. Ya, esto.
Yo he amado, tú has amado. Ahora el pluscuamperfecto, vamos a buscar el pluscuamperfecto. Perfecto, pluscuamperfecto. Ah, bien, perfecto, ahí está. Entonces tenemos aquí, pasado yo he amado. Eso es pasado perfecto. Compuesto, obviamente. A ver, pluscuamperfecto sería yo había amado. Ahí está el pluscuamperfecto. Eso es pasado. Plus, estoy escribiendo, ¿ya? Cuamperfecto. Para que tengas el modelo. Ya. He amado, has amado, hemos amado. Ya. Había amado, habías amado, habíamos amado. Ese es el pluscuamperfecto. Y lo otro es yo hube amado. Yo hube amado, tuviste amado, él hubo amado. Creo que ese es el pretérito anterior. A ver, vamos a ver. Y también es perfecto. A ver, pretérito anterior. Está. Ajá, yo hube. Perfecto. Pretérito anterior. Pretérito o lo voy a escribir el pasado anterior. Ya, anterior. Ahora en el futuro. Futuro, ¿cómo se llama? Yo habré amado. ¿Ya? Esto es el futuro compuesto. Ya. Muy bien. Por favor, lean la información que les acabo de escribir. El aspecto perfecto o perfectivo se refiere a una acción que ya terminó o que ya concluyó o cuando suceda, ocurrirá y concluirá. Entonces, en el pasado tenemos las siguientes formas. El pasado perfecto simple. Amó, lavó, comió, quemó, vivió, exageró, bailó, sintió, escribió, durmió. Después del pasado perfecto simple, también otra forma en el pasado es con las compuestas. Por ejemplo, yo he escrito, tú has escrito, él ha escrito. Yo he amado, tú has amado, él ha amado. Yo he comido, tú has comido, él ha comido. ¿Ya? Eso de ahí es así se llama, pasado perfecto. Así, ese es su nombre. Luego, tenemos otras formas. Con él, había, y está justamente en el chat que les he escrito. Yo había amado, a ese se le llama pluscuamperfecto, sigue siendo perfecto, aspecto perfectivo, ¿ya? Yo había amado, yo había escrito, tú habías lavado, tú habías bordado, tú habías comprado, él había comprado, él había redactado. Ese es el pluscuamperfecto. Sigue siendo perfecto. Otro verbo en pasado, forma en pasado que sigue siendo perfecto, otro compuesto es el pretérito anterior o pasado anterior, que es con el hube. Yo hube amado, tú hubiste amado, él hubo amado. Eso también es aspecto perfectivo en el pasado. Y en el futuro, solamente la forma compuesta con haber en futuro. Habré amado, habrás amado, habremos amado. Habré lavado, habrás escrito, habré bordado, habré estudiado. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Cuáles son las formas en las que aparece el aspecto perfectivo? Solo en el pasado y en el futuro. ¿Entendido? Obviamente para el subjuntivo igualito será en el pasado o en el futuro. Ahora, el aspecto imperfecto. Ahora escribo el aspecto imperfecto. El aspecto imperfecto, voy a escribirles aquí, o imperfectivo, tómenlo como, ¿no? Sinónimos. Aspecto imperfecto, se puede expresar en el presente. El presente siempre es imperfecto, ¿ya? Con amar, amo, yo amo. Comer, yo como, tú comes, él come, tú amas, presente, ¿ya? Siempre el presente es simple, siempre el presente es imperfecto. ¿Por qué? Porque el presente se refiere a un hecho que es costumbre, que es habitual. Y si es un hecho costumbre habitual, es un hecho que nunca termina, ¿ya? El aspecto imperfecto se refiere a un hecho
que no concluye, ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro. No concluye, no termina. Es un hecho permanente. ¿Una especie de qué? Permanente. Es como si fuese un hábito. Es un hecho habitual. ¿Ya? Es un hábito. El presente simple es siempre imperfecto. El pasado es imperfecto solamente en su forma simple, ¿ya? En cambio, recuerde que en el perfectivo había simple y compuesto, ¿no? Ya. Pero en el pasado su forma simple. ¿Cuál es? Con la terminación aba. Aba y todas sus variantes. Yo amaba, tú amabas, él amaba. ¿Otra forma cuál es? Aba, aban. Ustedes amaban. O ábamos. Nosotros amábamos. ¿Ya? Otra forma en el pasado simple es con la marca para los verbos que terminan en er y en ir. Verbos que terminan en er y en ir en su infinitivo será con ia. Ia. Yo comía, tú comías, él comía, ellos comían, nosotros comíamos. ¿Ya? A ver, ejemplo. Amaba, amaba, amabas, amá. Ese es pasado. Ahora con ia. Yo comía. Tú comías, él comía. Ellos comían. Ya está. Para que sepas. De ahí utilizas cualquier verbo para utilizar esa forma, esa terminación. Luego tenemos el futuro. El futuro simple siempre va a ser así como el presente, que es simple, siempre va a ser imperfecto. ¿Ya? Amaré, amarás, amaremos. El futuro siempre es imperfecto. ¿Ya? Entonces el presente siempre es imperfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hecho habitual. No concluye. En el pasado ya tenemos las marcas, las formas. Y en el futuro, por si acaso es el futuro simple. ¿Ya? El compuesto corresponde al aspecto perfecto. Ya, ahora lee, por favor, lo que te acabo de escribir. Lee. El aspecto imperfecto es un hecho que no concluye, no termina, es un hecho permanente, un hábito. El presente siempre es imperfecto, es un hecho habitual, ¿no? Amo, como, juego, juegas, bailas, escriben, estudian. El pasado simple también es imperfecto, termina con aba y todas sus variantes o con ia. Yo amaba, yo comía, yo vivía, yo jugaba, ustedes jugaban, ellos vivían, ellos corrían, ustedes corrían, qué sé yo. Y el futuro en su forma simple, amaré, amarás, amaremos. Uy, disculpen por haber tildado la palabra amaremos, ¿no? Me emocioné. Corrijan, por favor, ahí. Es amaremos, ¿ya? Ahí sin tilde. Ya, pero la idea es que ustedes aprendan a identificar las formas, o sea, a través de estas pistas, que aprendan a identificar el aspecto y diferenciar aspecto perfectivo de imperfectivo, ¿ya? Voy a ver si hay alguna pregunta para hacer o terminamos con los accidentes gramaticales. Ya. Espérense un momentito, voy a ver acá. A ver. ¿Dónde hay para preguntar sobre verbos? Más preguntan sobre conjunción, preposición. Quiero verbos ahí. Para poder trabajar todo lo que es verbos. A ver, déjenme revisar. No pasa nada. Nada. A ver. Ah, bacán, aquí está. Aquí tengo uno. En la pregunta 5. Está combinado con clasificación de verbos. Ya, bueno. Ya. Ahorita vamos a terminar todo verbo, ¿ya? Para hacer la pregunta. Sí, porque aquí verbo está los tipos con las categorías, la conjugación verbal, están juntas en preguntas. Ya.
Continuamos, jóvenes. Tenemos que llegar hasta la perífrasis verbal para poder ejercitar las preguntas. Continuamos entonces. Ahora estamos observando en la diapositiva número 7 la clasificación de los verbos. Es muy importante eso también. A ver, ¿qué podemos decir? Bueno, ya les había anticipado, ¿no? Los verbos copulativos, cuáles eran en el español: ser, estar y parecer, siempre y cuando estén acompañados por un atributo, ¿ya? Si no tienen atributo, dejan de ser copulativos, por si acaso. Cuando no tienen atributos, se convierten en predicativos intransitivos, ¿ya? Atentos a eso. A ver. Aparece, dice ahora, perdón, ya vimos la lista de esos 3 verbos copulativos. Y obviamente, ¿por qué se les llama así copulativo? Se les llama copulativo porque en la oración estos verbos no aportan significado. Lo único que hacen es vincular al sujeto con su atributo. Semánticamente no aportan. Los que le dan sentido a toda la oración, o lo que le da sentido es la relación entre el sujeto y el atributo. Por eso es que el predicado formado por los verbos copulativos se llama predicado nominal, no se llama predicado verbal. ¿Por qué nominal? Porque el peso, el valor semántico está en las categorías nominales. El verbo predicativo es un verbo, pues, que sí tiene contenido. Y por tener contenido, este verbo también tiene ciertas exigencias, ¿no? Hay verbos predicativos con un significado completo, pleno, y ese significado pleno los convierte en intransitivos, es decir, perdón, en intransitivos. Y por ser intransitivos no necesitan objeto directo, a diferencia de los verbos transitivos. Los verbos con significado pleno son intransitivos y por lo tanto no necesitan de ningún objeto obligatorio. El circunstancial puede ser, es opcional, puede aparecer como, ¿no? Puede aparecer y puede estar ausente. El verbo transitivo, a diferencia del anterior mencionado, tiene un significado incompleto. Como su significado es incompleto, necesita objeto directo. El objeto directo es obligatorio, ¿ya? Es obligatorio. No podemos encontrar verbos transitivos sin objeto directo, ¿ya? El objeto indirecto es opcional. Aquí lo dice, es opcional el indirecto. No pasa nada con el indirecto. Por si acaso hay oraciones intransitivas, o verbos intransitivos que tienen objeto indirecto. Por ejemplo, aquí, atento a al ejemplo que te voy a dar, ¿ya? Oración con verbo intransitivo, ¿ya? Intransitivo, y objeto indirecto, ¿ya? ¿Cuáles son esas oraciones con verbo intransitivo y con objeto indirecto? Estos verbos de sensación, ¿ya? ¿Cuáles son? Gustar, me gusta, me emociona, emocionar, fastidiar, agradar, me agrada, me fastidia, me emociona, me gusta, me apasionar, molestar, ¿ya? Molestar. Pero ojo en las siguientes estructuras, hay que conocer las estructuras en las que aparecen, ¿ya? Yo les llamo verbos de sensación. Son verbos de sensación. Así los llamo yo. No sé cómo en las gramáticas cómo estarán, ¿no? Verbos de sensación, ya. Vamos a ver la siguiente estructura. Me, ¿no? Puede ser te, me gusta, te gusta, le, nos, les. A ver. Puede ser. Me gusta
Me gusta tu libro. ¿Te agrada mi vestido? Ahí está. ¿O te agrada mi vestido? Ya está. A ver, le fascina. ¿Escribí fascinar? Le fascina. Fascina. Le fascina tu dibujo. Le fascina tu dibujo. Nos alegra tu visita. ¿Qué más? Les apasiona el baile. Ya. En estas oraciones, me gusta tu libro, te agrada mi vestido, le fascina tu dibujo, le alegra tu visita. Estas palabras que yo voy a subrayar y remarcar en negritas, estas palabras son los objetos directos, indirectos, ¿ya? Son los objetos indirectos. Inclusive yo puedo decir aquí, a Juan le molesta tu voz. Ya. Qué mal, ¿no? Aquí, por ejemplo, el objeto indirecto se ha duplicado. ¿Sí es posible en el español? ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, Juan es objeto indirecto y lee, ¿qué cosa es? Objeto indirecto. En me gusta tu libro, me es objeto indirecto. Te agrada mi vestido, te es objeto indirecto. Me fascina tu dibujo, le es objeto indirecto. ¿Ya? Me alegra tu visita o nos alegra tu visita, nos es objeto indirecto. Les apasiona el baile, les es el objeto indirecto. ¿Ya? Ahí están los ejemplos. Revisen, por favor, son ejemplos. Son oraciones con verbo intransitivo y objeto indirecto. Ahí está. El objeto indirecto es me, te, le, nos, les. Y en la oración a Juan le molesta tu voz, a Juan y le son objeto indirecto. ¿Ya? Voy a repetir esa oración, esa última oración. Ya. No sé por qué se ha hecho así. Ay, no. Se desconfigura esta cosa. A ver. Ah, ya bueno. La palabra voz no es el objeto indirecto, ¿no? Lo que está subrayado es a Juan y le. Yo quería por el tipo de letra está como que... Voy a tratar de editar esto acá. Lo bueno es que se puede editar. Ya. Eso es lo que voy a hacer. Molesta tu voz. Ya. En minúscula. Molesta voz. Ahora creo que sí se va a poder. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora sí. A Juan le molesta tu voz. ¿Y qué cosa es, profesora? Tu libro, mi vestido, tu libro, mi vestido, tu dibujo, tu visita, el baile, tu voz, ese es sujeto. ¿Ya? Seguimos. Seguimos. Ya. A ver, también los verbos predicativos también pueden ser impersonales. ¿Qué significa impersonal? Impersonal significa que no tiene sujeto, o que el sujeto se quiere, ¿qué cosa? Esconder, ¿ya? Hay impersonales propias. Impersonales propias. ¿Cuáles son las impersonales propias? Son las siguientes. Son aquellas oraciones donde el sujeto se esconde, ¿ya? Impersonales propias. No es que tengan sujeto tácito, ahí el sujeto se esconde, no quiere
que lo identifiquen. Por eso se utiliza el se. ¿Ya? Ahí es se más verbo, que puede ser transitivo o intransitivo. Creo que tiene que ser transitivo, dependiendo, pues, se más verbo, más, se cayó, no. Ahí sí, objeto, ¿ah? Ya está. Verbo, el verbo tiene que estar conjugado ¿en qué? En tercera persona singular, ¿ya? Se conoce la verdad, ¿ya? Más una frase nominal, en este caso la frase nominal será objeto directo, ¿ya? La frase nominal, ¿qué cosa es? Objeto directo, ¿ya? ¿Qué más? Ya. Y de repente podría llevar algo más, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a ver el ejemplo. Se sabe la verdad. Se necesita empleada. Creo que en la clase pasada, no sé si lo hemos visto, me estoy confundiendo con el otro grupo. Se sabe la verdad, se necesita empleada, tiene que estar en singular, ¿eh? Se necesita maestro, albañil, se dice, ¿no? Se dice, ¿qué se dice? Como dice la canción, se dice de mí que se dice que soy fea. Ya está. Por ejemplo, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Oraciones impersonales. Yo te pregunto, ¿se sabe la verdad? Pregunta, ¿quién sabe? ¿Quién sabe la verdad? El sujeto se esconde. Se necesita empleada. ¿Quién necesita? Sabemos que en el lugar donde se publica necesitan, pero no me dan un nombre, una persona en concreto. Se necesita maestro albañil, lo mismo que se necesita empleada. Se dice que soy fea. Pregunta, ¿quién dice? ¿Quién dice para reventarle, para partirle la cara? No, nadie, ¿no? Se esconde. O sea, el sujeto se esconde, ¿ya? Esas son oraciones impersonales propias. El sujeto se esconde. Ahora vamos a ver impersonales defectivas de sujeto. O sea, el verbo es impersonal y está en oraciones impersonales defectivas de sujeto. ¿Ya? A ver, un momentito. Tengo que proporcionarles los ejemplos. Ah, muy bien. Ay. Ya, vamos a hacerlo con mi ejemplo. Vamos a ver. Impersonales defectivas de sujeto. Ya. ¿Cuáles son esas impersonales defectivas de sujeto? Son estas, a ver. Llueve, ejemplos. Llueve en la Amazonía. Llueve en la Amazonía. Un momentito. Ya, seguimos aquí. Ya. Llueve en la Amazonía. O en la Amazonia. Nieva en los Andes. Otra vez.
Garúa. Ayer garuó en Lima. Ayer garuó en Lima. Ahí, por ejemplo, vemos las oraciones impersonales defectivas de sujeto. Es decir, que no hay sujeto, no hay sujeto. Mientras que en las impersonales propias el sujeto se esconde, en las impersonales defectivas del sujeto simplemente no hay sujeto, ¿ya? Dentro de las impersonales defectivas de sujeto, vamos a encontrar verbos de clima, ¿no? Clima o verbos relacionados con el ambiente, pues. Con los fenómenos climáticos, ¿ya? Verbos de clima, ya está. Con verbos de clima, ya está. Y aquí está también impersonales con otro tipo de verbos que ahorita les voy a escribir. Les estoy haciendo los ejemplos. Estoy escribiendo los ejemplos. A ver. Sí, ya. Impersonales, defectivas de sujeto con otros verbos. Con otros verbos. O sea, ya no, estos verbos impersonales defectivos de sujeto no tienen el pronombre se. No tienen ese reflexivo se. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son? Hay otros verbos de uso impersonal, ¿no? Por ejemplo, que también tiene que ver con cuestiones del tiempo, pero no son verbos de clima específicamente. A ver, por ejemplo, ayer se me hizo tarde, ¿no? Qué feo suena. Ya, ayer, nada que se me hizo. Ayer hizo mucho calor. Ayer hizo mucho calor. Muy bien, ayer hizo mucho calor. Siguiente, otros verbos. Este es con hacer. Este es con hacer, ahora con ser. Ya era demasiado tarde aquella, no, ya era demasiado tarde. Por ejemplo, aquí, ahí están los verbos era, verbo hizo, no tienen el pronombre se, pero en esa estructura, obviamente, ¿quién hizo el calor? No se puede hablar de un sujeto, ¿no es así? ¿O qué hizo el calor? ¿Qué cosa era tarde? ¿O quién era tarde? No hay sujeto ahí, ¿ya? Otro verbo, a ver, tenemos otro verbo de uso impersonal, a ver, con el haber, ya. La semana pasada hubo muchos manifestantes. Por ejemplo, aquí el verbo hubo. El verbo haber tiene un uso impersonal también, ¿ya? Entonces ahí están los ejemplos. Ahí están ejemplos de verbos impersonales, en este caso sin el pronombre reflexivo se. Y tienen que estar conjugados siempre ¿en qué? En tercera persona, ¿ya? Entonces aquí siempre tienen que estar conjugados. Siempre ahí conjugados en tercera persona. Tengo que editar. Pues aquí. Siempre. Voy a escribir aquí el recordatorio. Siempre deben estar conjugados en tercera persona. Tercera persona. Singular. ¿Ya? Ya, ahora sí. Muy bien, continuamos.
Aquí también tenemos verbos que tienen otra clasificación, porque ya estamos observando el criterio de cómo se comporta la raíz o lexema. ¿Cómo se comporta la raíz o el lexema verbal? Entonces, el lexema verbal puede sufrir alteraciones cuando se conjuga, ¿ya? Entonces, si el verbo presenta alteraciones en la conjugación y esas alteraciones generan cambio en la pronunciación, puede que impacte en la escritura y en otros casos no. Aquí lo que importa es la pronunciación. Si se produce un cambio de pronunciación, es un verbo irregular. Pronunciación en la forma habitual del lexema, pronunciación, cambio en la pronunciación en el paradigma de la conjugación. La conjugación tiene un modelo. Si al momento de conjugarse un verbo no recibe la forma que está establecida en el paradigma de los morfemas flexivos, también ahí hay verbos irregulares, ¿ya? En cambio, los verbos regulares no sufren ninguna alteración, no sufren alteraciones, ni en su lexema, ni en su flexivo. Vamos a graficar los verbos, vamos a ejemplificar verbos irregulares que sufren modificación. Vamos a reflejar ahí las variantes, los alomorfos, ¿no? Para el mismo lexema, los alolexos, o para el mismo flexivo amalgama, diferentes formas. Cuando tienen alomorfos, cuando tienen alolexos, estos verbos, entonces ahí son irregulares, pues. Aquí me da una lista, pero vamos a hacerlo con el verbo... sería interesante el verbo ir, ¿no? A ver. Y utilizamos el verbo poner. Fíjate aquí. La raíz... Ya. Verbo irregular. Verbo irregular. A ver. Ay, perdón. Verbo irregular. Vamos a ver. Tenemos el verbo poner. Poner tiene las siguientes variantes, ¿ya? Poner, a ver. Aquí, cuando es con la primera persona es yo. Primera persona es yo. Yo pongo, ¿sí o no? Yo pongo. La segunda persona, ¿cuál es? La segunda persona es tú, pon, es. Ahora, en el pasado, ¿ya? Vamos a ver el pasado del verbo poner. El pasado del verbo poner es, por ejemplo, el pasado con la primera persona, con yo. Yo puse, ¿ya? Futuro del verbo poner con la primera persona del futuro. Será futuro. Yo pondré. ¿Qué estamos viendo con el verbo poner? Fíjense ahí los ejemplos. Yo pongo la raíz, tú pones la raíz. ¿Cómo está la raíz? Yo puse, yo pondré. ¿Qué está pasando con la raíz? ¿No es así? Algo está pasando. Algo está pasando con el lexema. Algo pasa con el lexema y eso es lo que estamos observando ahí en el ejemplo. El lexema está recontra variando, ¿no? Está recontra variando. Ya está. Yo pon, pus, pondr. Son las diferentes variantes, los diferentes alolexos del lexema del verbo poner. Ahora, vamos a ver verbos irregulares en el flexivo, ¿ya? Verbos irregulares en el morfema flexivo amalgama. ¿Cuáles son esos verbos irregulares en el morfema flexivo amalgama? Un verbo clásico, ¿cuál es? Ya, todos los verbos compuestos con tener, ¿ya? Tener. Verbo tener. Verbo tener. ¿Qué pasa con el verbo tener? A ver.
Fíjate que un verbo tener es equivalente a un verbo como comer. Ya está. Para ver la conjugación. ¿Cómo sería la primera persona yo como, sí o no? Ya. A ver. Tener. Ah, no, a ver, no, perdón, contener no. Sí es irregular, pero es irregular en la raíz. No quiero, ya, con andar, mejor, con andar, ahí está, andar. Quiero ejemplificar la irregularidad en el flexivo amalgama, y ahora sí. Andar tiene como modelo, como paradigma, los verbos que terminan en ar, en este caso amar, que es el más utilizado. Creo que amar es verbo regular, andar es irregular. ¿Y en qué es irregular? En el flexivo amalgama. A ver, vamos a ver, andar. Primera persona, yo ando. Segunda persona, tú andas. Hasta ahí no hay problema. Tercera persona, él anda. ¿Ya? Hasta ahí el tiempo presente singular está bien. Ahora vamos a ver. Pasado. ¿Cómo es? El lexema se mantiene. Lo que cambia, si andar es como amar, el pasado de amar es yo amé. ¿No es cierto? Amar, yo amé. Pero aquí en andar el pasado, ¿cuál es? Yo andé, no, es yo anduve. Tú, ¿qué hiciste de tú? Así como amaste, tú amaste, no, es tú anduviste. Anduviste. En la tercera persona, tiempo pasado, pasado perfecto, es él amó, él andó, no, él anduvo, ¿ya? Él anduvo. Recuerden que en andar la raíz es and. Entonces sería, ¿no? Así como amar, yo amo, tú amas, él ama. Yo amé, tú amaste, él amó. Recuerda que es aste, o, pero aquí en andar, como andes el lexema, lo que queda es el flexivo amalgama. ¿Ya? El flexivo amalgama. Ahora sí, fíjense en el ejemplo. El verbo andar es irregular en el flexivo, ¿ya? Andar es irregular en el flexivo amalgama. Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a ver la diferencia entre verbos defectivos y no defectivos. Lo que nos interesa, ¿cuál es? Es el verbo defectivo. Defectivo, ¿qué significa? Su conjugación es incompleta. Por eso dice, carece de algunas formas verbales en el paradigma. O sea, defectivo es conjugación incompleta. Los no defectivos son verbos que tienen su conjugación completa. En persona, tiempo, modo, aspecto y todo. Nos concentramos en los defectivos. Así como nos concentramos en los verbos irregulares, vamos a concentrarnos en los defectivos. A ver, aquí atañer, balbucir, despavorir, concernir, empedernir son verbos defectivos. Entonces vamos a ver aquí dónde están verbos defectivos. Verbos. Ya. Para que ustedes sepan si el verbo es defectivo o no, lamentablemente tienen que ustedes hacer una lista de esos verbos, porque ahí sí no hay un análisis así como los verbos regulares y irregulares, no, ahí vamos a ver. Si todos me siguen, estamos aquí, vamos al diccionario, ¿ya? A ver, vamos a ver, ¿qué verbos son defectivos? Ya, verbos son defectivos, por ejemplo, el famoso balbucir, ¿ya? Balbucir. Voy a escribir aquí, balbucir, RAE. Fíjense aquí. ¿Dónde está la RAE? Aquí está. Ya. Ustedes, si están viendo ahí la pantalla, confirmen. Entré al buscador la RAE, ¿no? A su fichero y veo el verbo ahí, me voy a la conjugación. Recuerden que he digitado balbucir, no balbucear, ¿ya? Aquí puedes encontrar que dice, no se usa la primera persona singular del presente del indicativo. O sea, no existe yo balbucio, yo balbuzco. O sea, para el balbucir no hay primera persona presente singular. Tampoco ni en el indicativo ni en el subjuntivo.
Entonces, fíjate aquí. En el indicativo singular, primera persona, no hay yo, para balbucir no hay. ¿Ya? Ni para el indicativo ni para el subjuntivo. Ya. Su conjugación está incompleta. ¿Qué más? Vamos a buscar otro verbo. ¿Entendido? Aquí en el subjuntivo, ¿qué pasa con el subjuntivo? El verbo balbucir no tiene forma para el subjuntivo presente, tiempo presente, ¿ve? Balbucir no existe ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, ni en singular, ni en plural para el tiempo presente. ¿Ya? Está cojo, pues le falta conjugación. Ahora, así como balbucir, dice que balbucir y balbucear significan lo mismo, pero obviamente balbucear en su forma es distinto de balbucir. ¿Qué me dicen de balbucear? Por la forma, el verbo balbucear, ¿qué cosa? Es completo, ¿ve? Yo balbuceo, tú balbuceas, él balbucea. Yo balbuceaba, tú balbuceabas, él balbuceaba. Es en el presente y pasado imperfecto. En el perfecto, yo balbuceé, tú balbuceaste, él balbuceó. Fíjate que es completo. O sea, balbucear es no defectivo y balbucir sí es defectivo. Otro defectivo, por ejemplo, aquí, empedernir. Vamos a buscar empedernir. Empedernir, ¿qué dice? Dice, solo las formas cuya desinencia empieza por I. ¿Ya? Solo aquello, la desinencia se refiere al flexivo amalgama. Si el flexivo amalgama empieza con I, sí existen esas conjugaciones para empedernir. A ver, empedernir en el indicativo. Empedernir. Para los argentinos, che, empedernir existe en primera persona presente singular, perdón, en segunda persona, ¿no? Segunda persona singular. Vos empedernís, pero en el presente, como hablamos los peruanos, yo empederno, no, ¿no? Tú empedernes, no. Pero sí existe vos empedernís. Entonces, en el presente, primera persona y tercera persona, primera persona y tercera persona no existe. Empedernir, modo indicativo. ¿Ya? A ver, en el pasado perfecto, simple, sí. ¿Por qué? Porque el flexivo amalgama, en este caso, empedernir, aquí el flexivo amalgama empieza con I. Empieza y termina con I. Vale. Empederniste, el flexivo amalgama empieza con I. Aquí el flexivo amalgama para empedernir pasado empieza con I. ¿Se dan cuenta? Entonces, las formas en las cuales el amalgama o desinencia empieza por I son las que existen. Como en la primera y la tercera persona en el presente indicativo no existe el amalgama que empieza con I, entonces ahí su conjugación es incompleta. Es un verbo defectuoso. Fíjate que en el subjuntivo tampoco existe. Todas las personas no existen. ¿Ya? Esa es la manera de corroborarlo, chicos. Va a tener que hacer eso. Muy bien, regresamos a compartir la pantalla de manera habitual. Están anotando lo que se les está diciendo, ¿no? Para que no tengan problemas, jóvenes, con la parte teórica. ¿Ya? Con la parte teórica. Muy bien, seguimos. Todavía estamos en verbos, ya vamos a terminar. Las palabras invariables, preposición, adverbio y conjunción son más fáciles de trabajar. Entonces, estamos en clases de verbos. Nos quedamos ahí en... muy bien, defectivo o no defectivo. También, aquí es importante por el tema de las perífrasis, ¿ya? Clases de verbos. Dentro de la perífrasis, ¿qué es la perífrasis? La perífrasis es un verbo compuesto. Es una estructura formada por dos o más palabras, en las cuales obviamente por lo menos debe haber dos verbos, ¿ya?
No son los únicos. Hay perífrasis con 3 verbos, con 4 verbos. De todos los verbos que integran la perífrasis, el verbo principal es el último de la derecha. ¿Cuál sería el verbo principal? El último de la derecha. El último de la derecha sería el siguiente. Verbo principal. ¿Ya? Por si acaso, estoy de verde, estoy encerrando ahí a principal. Estudiado. Se comporta como verbo principal en la perífrasis. Leer. Se comporta como verbo principal. Trabajando. Se comporta como verbo principal. Operado. Principal. Viajar. Principal. El último, la derecha, en estos compuestos se comporta como verbo principal. Profesora, está en infinitivo, está en participio, está en gerundio, no interesa. Se comporta como verbo principal. ¿Quiénes son los auxiliares? Las perífrasis pueden tener 3, 4, 5 auxiliares. Han estado pintando, habían estado pintando, tenían que haber estado pintando. De todos los auxiliares, el auxiliar que se conjuga, que lleva flexivo amalgama, es el primero de la izquierda. Han, tienes, está, fue, suelen. Han, tienen, está, fueron, suelen. ¿Ya? ¿Qué cosas son? Son auxiliares. Recuerda que de todos los auxiliares, el primero de la izquierda es el que se conjuga. A ver aquí. Hay perífrasis verbales, entonces, con verboide, o mejor dicho, con la forma no personal del infinitivo. Infinitivo. Es decir, el infinitivo se comportará como verbo principal. Ir. Perífrasis verbales con infinitivo, ahora para viajar. Carmen tiene que viajar. ¿Cuál es el verbo principal aquí? El principal es viajar. El último a la derecha. Perífrasis con participio. A ver, con participio. De verde. Fue felicitada, verbo principal, felicitada. Ha estudiado, principal, estudiado. Al último, perífrasis con ¿qué? Con gerundio. El verbo principal será gerundio. Estaban coloreando. Gerundio, coloreando. Está subrayando. Verbo principal, el gerundio, subrayando. ¿Ya? Es la unión de dos o más verbos que funcionan como núcleo y predicado. El núcleo y predicado es toda la perífrasis. Consta de verbo auxiliar y verbo principal. Recuerde que el auxiliar puede ser 1, puede ser 2, 3, 4, 5, 6. Ella suele ir, ella había tenido que ir, ¿se dan cuenta? Puede introducir más de un auxiliar. Y por ahí alguna conjunción, alguna preposición. En los casos en que la auxiliaridad está constituida por una secuencia, o sea, hay varios auxiliares como tienes que volver a pintar, de estos dos auxiliares, ¿quién va a estar conjugado? El que se conjuga es el primero de la izquierda. ¿Ya? Selecciona la opción en la que hay verbo en modo indicativo. ¿Dónde hay verbo en modo indicativo? A ver. Modo indicativo y aspecto perfectivo. A ver, vamos a ver. Primero, modo indicativo, ¿ya? Indicativo. En indicativo se informa un hecho, un suceso de manera objetiva, se informa. No lo expreso con dudas ni tampoco como una orden. Los niños contestaban las preguntas del cuestionario. Sí, es modo indicativo. Ojalá, nada. Ojalá mis amigos lleguen. No, el ojalá le quita la objetividad. Eso es subjuntivo. Los hermanos de César guardaron. Sí, te estoy informando. Eso es indicativo. Los alumnos repasan las lecciones. Sí, te estoy informando. Es indicativo. Los turistas comprarán objetos de artesanía en Puno. Comprarán. Sí, te estoy informando que eso van a hacer. Una acción. Te estoy informando de un hecho objetivamente. No importa si está en futuro, en pasado, en presente. Ya, ahora que me piden aspecto imperfectivo. ¿Recuerdas? Perdón, aspecto perfectivo.
El perfecto solamente puede ocurrir en el tiempo futuro con la forma compuesta, ¿no es así? ¿Te acuerdas de las pistas? O en futuro o en pasado. En el pasado, el aspecto perfecto puede ser en el perfecto simple, pasado perfecto simple, y el pasado perfecto en su forma compuesta con el verbo haber, y de ahí había el aspecto perfectivo, pluscuamperfecto, pretérito anterior y todos esos pretéritos que te enseñé, o los pasados perfectivos, ¿no? A ver, vamos a ver. Los niños contestaban bahía, eso es imperfecto. A ver, en la C, guardaron, pasado perfecto simple, ¿no es así? Este es el pasado perfecto simple. Ahí está, esa es la C. Los alumnos repasan es tiempo presente, el presente es imperfecto. Solamente el perfecto hay en futuro y en pasado. Los turistas comprarán, si es futuro, tiene que ser en su forma compuesta. Ya está, no pasa nada, la C. Muy bien. Siguiente, ¿en cuáles de las siguientes oraciones hay perífrasis verbal? ¿Quiénes forman perífrasis? A ver, te voy a dar acá una lista, ¿ya? A ver, chat. Perífrasis. El verbo poder. Poder más infinitivo. ¿Ya? Esos forman perífrasis. El poder. Puede cantar, puedo bailar. ¿Qué más? El verbo soler. Soler más infinitivo. También forma perífrasis. Otro, el deber. Deber más infinitivo. También forman perífrasis. El tener que más infinitivo. También forma perífrasis. El haber más, ¿no? El haber de más infinitivo. También. Es de cantar, es de bailar, es perífrasis. ¿Ya? Esos son perífrasis. Perífrasis. Ya está. Con infinitivo. Ahora perífrasis. Otras perífrasis. A ver, vamos a ver. Uy, perdón. Perífrasis. Otras perífrasis. A ver. Vamos a ver. Poder. Participio. Con el haber. A ver. Más oído. Participio. ¿Qué más? El haber. También el ser. Más participio. Ese es perífrasis de la voz pasiva, ¿no? Es amado, es cantado. También hay una perífrasis de la voz pasiva, con haber y más ser, ¿no? Había sido más participio. Había sido cantado, había sido elogiado. Haber más la forma sido y más el participio, que es el verbo principal. ¿Qué más? El verbo llevar más un participio. El verbo tener. Tengo compradas 2 entradas, tengo revisados 2 libros, ¿no? Tener participio más participio. Ya, eso forman perífrasis con obviamente, el participio, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a ver. Y también con el gerundio, ¿no? La más conocida, ¿no? Para el gerundio es con el estar, ¿no? La acción en progreso. Estar más un gerundio. Estoy cantando, estoy bailando. Estar jugando. Ya, ese es el más conocido. De hecho, que hay otros, ¿no? A ver, ¿cuáles de las siguientes oraciones de perífrasis verbal? A ver, perífrasis. El alcalde de Miraflores fue entrevistado.
Fue amado, fue elogiado, ¿sí? Perífrasis. Esto es perífrasis de la voz pasiva. Fue entrevistado, fue elogiado, fue premiado. Eso es de la voz pasiva. Perífrasis de la voz pasiva. Así se le llama. Voz pasiva. Ya. Siguiente. El padre de Eduardo prefiere viajar. El padre de Eduardo prefiere viajar. El padre de Eduardo lo prefiere. Ahí hay una oración compuesta por subordinación. ¿Ya? Yo puedo decir, fíjate, el padre de Eduardo, a este viajar a Canadá, lo puedo reemplazar por qué? Lo puedo reemplazar por lo. Yo puedo decir, el padre de Eduardo lo prefiere. Ah, esa es oración compuesta. Ya, no pasa nada. A ver. O sea, ¿qué significa? Profesora, ¿qué significa eso? Significa que prefiere, es verbo principal, BP, verbo principal, y viajar es BS, que es BS, verbo subordinado, no pasa nada. Siguiente, mi prima Susana suele comprar, soler sí, suele comprar, suele cantar, me olvidé eso, no sé si lo había puesto ahí, en la lista. A ver, sí, soler, suele cantar, sí, está. Entonces aquí tenemos perífrasis. Un hecho que ocurre, ¿no? Como costumbre, ¿no? Suele comprar. La perífrasis. Entonces la A, la C, ¿faltará alguna? A ver quién ha escrito por ahí. A ver quién ha escrito. La C, ¿qué más? Noelia nos prometió. Prometió algo. Hizo la promesa de ¿qué? De retornar en agosto. Esto de aquí es una proposición. ¿Qué significa eso? Que prometió es un verbo principal, que hay una proposición subordinada, retornar, verbo subordinado. Entonces, no. La E, Rosario, muy bien, he de cantar, he de bailar, he de jugar, he de participar, ha de entregar. Muy bien, perífrasis. Ahí está. La A, la C y la E. ¿Ya? Correcto. ¿Y esto qué es? Ya empezamos con adverbio, ya. Antes de esto vamos a responder preguntas de verbo, ¿ya? Nos quedamos aquí, ahora vamos a preguntas de verbo. Un momentito. Preguntas de verbo, a ver. Ya. Un momentito, niños y niñas. Preguntas de verbo. El verbo. Modos verbales. Con perífrasis. Para afianzar esto. Después vamos con las categorías invariables. Ya, hasta las 6. Ya, 6. Vamos a compartir pantalla completa. Toda la pantalla. Ya, apunten, estas son las preguntas de boletín ese. Ya. Atentos, atentas, también en la pantalla. A ver, dice, la frase verbal es la unidad sintáctica cuyo núcleo es un verbo o una perífrasis verbal y puede recibir complementos. Según esta aseveración en el enunciado, los alumnos de este salón han debido entregar las monografías en la primera semana de diciembre. El núcleo de la frase verbal es, primero identificamos la frase verbal, ¿no es cierto? A ver, ya. Han debido entregar. Ya. Ya, aquí tenemos han debido entregar. Es una perífrasis. Debe entregar, han debido entregar, ¿no es cierto? Eso es una perífrasis. Obviamente, pues en esta perífrasis, ¿quiénes han debido entregar? El sujeto es los alumnos de este salón, sujeto. ¿Quiénes han debido entregar? ¿Quiénes son los que deben entregar? Los que van a entregar, los entregadores, por así decirlo. ¿Qué es lo que han debido entregar? El objeto directo, ¿cuál es? ¿Qué es lo entregado o lo que debió haberse entregado? Las monografías. Eso de ahí es objeto directo. ¿Cuándo debieron haber hecho eso? En la primera semana de diciembre.
Fíjense, aprovechamos para repasar todo, ¿se acuerdan? Esto de aquí era, ¿qué era? Aquí tenemos sujeto, ya está. Han debido entregar, ¿qué era? El núcleo del predicado, ahí está. ¿Qué es lo que han debido entregar? Las monografías, ¿qué cosas son las monografías? Objeto directo, las monografías. ¿Cuándo? En la primera semana de diciembre, eso es, ¿qué cosa es? Complemento circunstancial de qué? De tiempo. De tiempo. Ya está. Entonces, han debido entregar, esa es la respuesta. ¿Ya? Uno, respuesta. Ay, perdón. Yo digo, han debido entregar y marco otra cosa ya. Uno, respuesta, esto. Han debido entregar. ¿Ya? A ver, pregunta 2. La frase verbal es de dos clases. Atributiva y predicativa, ¿ya? La primera presenta verbo copulativo. La segunda, verbo predicativo. Según esta afirmación, los enunciados. A ver. Jaime suele correr en el parque, ya. Como ya vi mi clase de perífrasis, yo sé que suele correr es una perífrasis. Suele correr. Otra oración. Ellos tienen que ser más perseverantes. En mi clase también vi que tener que más infinitivo también es una perífrasis. ¿Ya? Disculpen ahí, tener que más infinitivo es perífrasis. Mis amigos han estado jugando ajedrez. También aquí, a ver, ¿no es cierto? Más participio, en este caso, estoy jugando, también el verbo estar más el gerundio forman también perífrasis. Ahí está, haber estado. Es una perífrasis con 3 verbos. De estos, uno es el principal, los demás son auxiliares. Debe ser amable, deber más infinitivo también es perífrasis. Ahora sí. Vamos a el lapicero. El lapicero va a ser azul, púrpura, ahí está. Me dice aquí, las frases verbales son, a ver. Si suele correr, el último, la derecha, es verbo principal. Entonces ya sabemos que suele correr en el parque, donde correr es principal, ¿será qué cosa? ¿Qué tipo de frase verbal? ¿Predicativa o atributiva? Eso es frase verbal, ¿de qué tipo? Predicativa, pues frase verbal predicativa. ¿Ya? Siguiente. Tienen que ser, en la perífrasis tienen que ser, el último a la derecha es el verbo principal, así por regla lo habíamos establecido. Ser, ¿cómo? Ellos son perseverantes, ellos tienen que ser perseverantes. ¿Esto qué cosa es? Es el atributo. ¿Qué frase verbal será? Frase verbal atributiva. ¿No es así? Entonces, tienen que ser más perseverantes. Es frase verbal atributiva. Siguiente. Mis amigos han estado, ¿no? ¿Qué dice ahí? Han estado. ¿Qué han estado? Jugando. En han estado jugando, verbo principal es jugando. Jugar es verbo predicativo. Por lo tanto, ahí en han estado jugando ajedrez, eso es frase verbal de tipo predicativa. Frase verbal predicativa. Última. Debe ser amable. Debe ser. En debe ser es el verbo principal. Ser como amable. Y entonces debe ser amable con todas las personas. Eso es frase verbal. ¿De qué tipo? Atributiva. Frase verbal atributiva. Atributiva. No voy a escribir toda la palabra, ¿ya? Porque no se pierde el tiempo. La respuesta, ¿cuál sería entonces? En esas dos, la clave es la E. Primera predicativa, luego atributiva, tercera predicativa y última atributiva. ¿Ya está? ¿Va bien? A ver, ¿qué dicen? Sí, muy bien, ya, vamos bien. Seguimos. La 3.
El verbo es clasificado como copulativo y predicativo. El predicativo puede ser transitivo, intransitivo, impersonal, según ello relacione. Vamos a correlacionar. Llegaron, llegaron cansados, llegaron, ellos llegaron. ¿Cómo llegaron? Cansados. Esto es un verbo de tipo verbo predicativo. ¿Te acuerdas? Verbo predicativo. ¿Predicativo de qué tipo? El verbo llegar no tiene objeto directo. ¿Qué es cansado? ¿Te acuerdas? Llegaron cansados, llegaron molestas. Eso de aquí, el adjetivo en un predicado verbal, ¿qué tipo de complemento es? Es un complemento predicativo, ¿no es cierto? Complemento predicativo. ¿Ya te olvidaste? Entonces, eso es una oración con verbo intransitivo. Intransitivo. Siguiente. Dice aquí, nevaba, uy, ahí facilita, nevaba en esta zona, nevar. Es un verbo imperso, impersonal. Siguiente. Seremos prudentes, el verbo ser, solito, ser. ¿A esto qué cosa es? ¿Te acuerdas? Prudentes acompaña el verbo ser, eso es el atributo. Entonces, si es atributo, será que entonces... Así es, copulativo. Finalmente, el ultimín, visitar. ¿Quién visitará? Yo. ¿A quién visitaré? A mi hermano. Lo visitaré. Ah, este es objeto directo. Objeto directo. Entonces, ¿qué será? Transitivo. Entonces será, la respuesta en la 3 es... ay. En la 3, a ver, 1C, 2D. 1C, 2D, 3A. Ah, esta es. La D. ¿Ya? ¿Está bien? 3A. Y la 4B. Ya, correcto. La que sigue, la 4. Según el lexema verbal, el verbo es clasificado como regular o irregular. A ver, niños. De acuerdo con esta aseveración, marque la alternativa en que los enunciados presentan verbo regular. Me piden regular. ¿Qué significa regular? Que no cambia el lexema, no cambia el flexivo. El flexivo respeta el paradigma de la conjugación, ya sea de verbos que terminan en ar, en er o en ir. O en todo caso, ¿no? Igual la raíz tiene que estar invariable. Redactaré. ¿Cuál es la raíz de redactaré? Redacto, redactamos, ahí está. Redactar. Claro, redactar, redactemos, redactaste, redactó, es redact, el lexema. Vendrá viene de venir, venir. En el infinitivo venir, quítale el ir, que es ven. Ese es el lexema. En propuso viene de proponer, proponer. Aner, quítale er, sería ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Proponer, algo pasó, ¿no? Entonces aquí es el lexema, de acuerdo partiendo del infinitivo es pero algo pasó ahí. Cambió. ¿Sí? Verificará, verifiquemos, verificaste, ya. Ahora vamos a conjugar. Redactar. Yo redacto, tú redactas, él redacta, yo redacté, tú redactaste, él redactó, yo redactaré, tú redactarás, él redactará. Nosotros redactaremos, ustedes redactarán, yo redactaré, yo redacté. Esto es recontra, regular. Vendrá, venir. Yo vengo, tú vienes, él viene. Vivir, yo vivo, tú vives, él vive. Ya con la forma ven, ¿no es cierto? ¿Qué formas tenemos en venir? Tenemos ven, ¿qué más tenemos? Tenemos yo ven en el presente, perdón, yo ven, fíjense, futuro yo ven, ¿qué está pasando? Es recontra, irregular. Proponer, para proponer, fíjate la raíz, es primera persona, yo propon, es con G. Pasado, yo pus. ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? ¿Se dan cuenta que la raíz es recontra irregular? Propus. Y en el futuro, ¿cómo es? Yo propondr. Algo está pasando, o sea, es recontra irregular el eczema. Es irregular. Verificará, yo verifico, tú verificas, él verifica, yo verifiqué, tú verificaste, él verificó, yo verificaré, tú verificarás, él verificará. Nosotros verificaremos, ustedes verificarán, ellos verificarán. Pasado, yo verifiqué, tú verificaste, él verificó, nosotros verificamos, ustedes verificaron. Es recontra regular. La respuesta es 1 y es 4. Si es 1 y es 4, será 1 y 4. La clave es B. ¿Ya? La clave es B. Seguimos. 5. Los modos verbales. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Ahora me dice el modo subjuntivo expresa acción irreal, probable, posible. Ya. Queremos este modo verbal, el subjuntivo. Un hecho irreal, un deseo, algo que no sucede. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver sus respuestas para las 5. 5. A ver, en 5, ¿cuál sería la respuesta? Los turistas compraron objetos de artesanía. Compraron, le estoy informando lo que ellos hicieron. Ese es modo indicativo. Eso es indicativo. Ya está. Pronto cosecharemos manzanas. Pronto cosecharemos. Lo haremos en el futuro. La Emis. Así es. Esto es indicativo. Es un hecho, estoy objetivo, es un hecho objetivo, un hecho que sucederá en el futuro. Va a suceder. Mañana viajaré igual. Anoche asistí. Te estoy informando. Así es. La clave es la E. ¿Ya? Esa es la clave. ¿Cuál es la pista? A veces hay pistas. Acá hay una pista. Posiblemente. Eso de ahí que expresa, eso es un adverbio que expresa tal, ¿no? Tal vez, seguramente, posiblemente. No estoy seguro, posiblemente. Entonces, duda. ¿Ya? Subjuntivo. 6. La perífrasis verbal es la secuencia conformada por verbo auxiliar. Puede haber uno o más auxiliares y el otro será principal. Es núcleo de la frase verbal. El auxiliar está flexionado y el principal puede estar en infinitivo, participio gerundio. Muy bien, ¿dónde hay perífrasis? La respuesta, ¿cuál sería? Ella me sugirió algo. ¿Qué me sugirió? Ella lo sugirió. Esto es objeto directo, ¿ya? Este es verbo principal, pero este no es, esto de acá es verbo subordinado, ¿ya? Acá hay oración compuesta. Ella sugirió algo. ¿Qué sugiere? Comprar. Puede sugerir vender. No pasa nada. Los niños esperan recibir varios regalos. Los niños esperan algo. ¿Qué es lo que esperan los niños? Recibir varios regalos. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Esperan, verbo principal. Recibir, ¿qué será? Verbo subordinado. No pasa nada. Siguiente. Arturo está adornando. Ahí está. Está cantando, está bailando, está adornando. Ahí está la perífrasis. Estado. Caramba. Está adornando. Ahí está. ¿Ya? En los demás casos que hay es oración compuesta. Le pediré algo. ¿Qué le pediré? Que me acompañe. Entonces aquí acompañe, ¿qué cosa es? Verbo subordinado. Ellos me informaron. ¿Qué informaron? Que irán a Chosica. ¿Qué cosas son? Comprar aquellas frutas, recibir varios regalos, que me acompañe a la feria, que irán a Chosica. Son proposiciones. ¿Proposiciones de qué tipo? Subordinadas. Subordinadas. Ya, son proposiciones subordinadas. No pasa nada. La clave ahí entonces es la alternativa C.
Ahí está la perífrasis. Ya, hasta ahí nomás. Vamos al material. Continuamos. Volvemos al material. Hasta ahí terminamos verbo. Ahora vamos a las palabras invariables. Recuerden que variables son los artículos y todos los determinantes. Variables son algunas proposiciones, algunos pronombres. Variables son los sustantivos, los adjetivos, los verbos. ¿Por qué? Porque aceptan morfemas flexivos. ¿Quiénes son invariables? Invariables son el adverbio, la preposición y la conjunción. ¿Ya? ¿Dónde están esas palabras invariables? Aquí. A eso ya lo habíamos hecho. Ya. Estas son las invariables. ¿Ya? Empezamos con el adverbio. ¿Qué significa invariable? Que no recibe flexivos, morfemas de género, número. ¿Ya? Flexivos simples, mucho menos pues los amalgamas, no reciben flexivos. Adverbio, demasiado. Adverbio, poco. Adverbio, demasiado. Ahí está. Palabra invariable. Sintácticamente, el adverbio es modificador de modificadores. Es modificador de modificadores. ¿A quién acompaña? El adverbio mucho acompaña a quién? A un verbo. ¿A quién acompaña el adverbio muy? Acompaña a un adjetivo. ¿A quién acompaña el adverbio? Ay, perdón. ¿A quién acompaña el adverbio bastante? El adverbio bastante acompaña al adverbio lejos, o sea, modifica a un adverbio. Por eso se dice que el adverbio es modificador de modificadores. Modifica el verbo, el adjetivo y el adverbio. ¿Ya? En cuanto a su significado, hay varios tipos de adverbios. Adverbio de modo, adverbio de cantidad, adverbio de tiempo. Está. Hay adverbio de negación. ¿No es así? Hay adverbio de negación. ¿Qué más? Hay adverbio también hay adverbio de duda. Seguramente, probablemente, posiblemente, quizás, tal vez, son adverbios de duda. Adverbios de afirmación, sí, claro, por supuesto. Adverbios de negación, no. Adverbios de tiempo. Mañana, pasado, pronto, próximamente. Nunca, nunca, jamás son adverbios. Arriba, abajo. Podríamos decir, ella está arriba, Juan vive abajo, el maestro se encuentra adelante, son adverbios de lugar, ¿ya? Semánticamente el adverbio tiene esos valores. La clasificación del adverbio. Hay adverbios que se expresan en una sola palabra, es decir, en un solo morfema lexical. Hay adverbios que se expresan con el morfema derivativo mente, ¿ya? El morfema derivativo mente, como en teóricamente, socialmente, fríamente, comúnmente. También hay adverbios que se expresan en formas compuestas, como por ejemplo,
podemos decir que Shani corrió a tontas y a locas, o Shani hizo el ejercicio a tontas y a locas. ¿Qué significa? Que lo hizo apresuradamente. Muy bien, chicos, tenemos un receso. Ay, disculpen, joven. Tenemos un receso, aprovechemos, por favor, unos minutos de receso. Nos quedamos en clases de adverbios, ¿ya? Clasificación del adverbio.